Plutón en tu carta natal es la zona donde la vida te pide transformarte. Ahí se esconden tus miedos más grandes, tu poder interior y los temas tabú que sueles evitar. Plutón se ocupa de sobrevivir, o al menos de conservar el poder para autodestruirse. Representa los procesos de muerte y renacimiento que, aunque son bastante incómodos, nos ayudan a soltar lo que ya no sirve y a renacer con más autenticidad y fuerza. Plutón simboliza lo oculto que acaba saliendo a la luz para cambiarlo todo. Lo más difícil de Plutón es que parece estar escondido e invisible, que trabaja de fondo y usualmente a base de crisis. Para empujar la transformación, primero arranca lo que duele, saca a la luz miedos, traumas o secretos que quizás prefieres evitar. El momento inicial plutoniano se vive como pérdida o como una sensación de que te desmoronas. Plutón activa obsesiones y extremos. Todo se vuelve todo o nada. Genera celos, control, desconfianza, ganas de poseer o de destruir. Con Plutón, mantener el equilibrio o quedarse en la superficie es imposible. También este planeta crea luchas de poder. Pueden aparecer manipulación, paranoia, persecuciones, sensación de que te quieren quitar algo. Puedes sentirte sin control y entonces tentado a dominar una situación, a dominar al otro o a dominarte a vos mismo. Este planeta funciona muy lento pero sin pausa, sus procesos son largos y no hay atajos. Y cuando crees que terminó, surge otra capa profunda que exige más limpieza. No admite zonas grises, obliga a dejar a morir algo, relaciones, creencias, identidades, antes de que nazca lo nuevo. Soltar voluntariamente es bastante difícil. Lo desafiante de Plutón es que te pone contra las cuerdas, destapa lo más crudo, remueve emociones extremas, desmonta estructuras viejas. Solo después de atravesar esa noche oscura llega el renacimiento. Pero lo que sea que se transite con Plutón es intenso, es impredecible, es difícil de controlar y es crítico. Plutón en aspecto a un planeta lo profundiza y hace que la fuerza de ese planeta sea extrema. Ese planeta se vive como todo o nada. Podemos pasar de la represión total de esa fuerza planetaria a la explosión intensa que transforma la vida. Los planetas en aspecto a Plutón destapan lo escondido, lo oscuro, lo tabú, lo reprimido, lo secreto. Sea lo que sea que Plutón aspecte en la carta natal, suele quedar teñido de secretos. Por un lado, se puede tratar de reprimir ese planeta, pero a la larga surgen temas guardados bajo la alfombra. Miedos, deseos, traumas, tabúes. Y ningún planeta aspectado a Plutón se queda debajo de la superficie por mucho tiempo. Plutón los destapa. Los aspectos a Plutón generan crisis que se sienten como algo necesario para evolucionar. Primero incomoda, parece perder algo valioso. Pero la sacudida plutoniana obliga a los planetas a soltar lo que no sirve y a expresarse de maneras mucho más auténticas. Cualquier planeta en aspecto a Plutón tiene mucho poder. Estos aspectos nos invitan a tomar el poder interno, poner sobre la mesa cuestiones de control, voluntad y supervivencia de cada planeta que aspecta. Entonces, con estos aspectos puedes sentirte sin poder para expresar ese planeta o, por el contrario, descubrir tu fuerza real en relación con el planeta aspectado. Con estos aspectos solemos experimentar sensaciones increíbles de poder o de impotencia y tendemos a pensar que otros quieren arrebatárnoslo, porque Plutón se inclina siempre a la paranoia o a la persecución. También con estos aspectos a Plutón hay transformaciones duraderas, porque después de las fases difíciles o críticas, llegan versiones mucho más auténticas, resilientes y conscientes de esas fuerzas en uno mismo. Un aspecto a Plutón señala zonas de la vida que pasarán por procesos profundos, intensos, difíciles, críticos, que usualmente tratamos de reprimir. Al principio da miedo o sensación de pérdida, pero el objetivo final es regenerar, limpiar y empoderar. Si se acepta el desafío plutoniano, en lugar de reprimirlo o tratar de controlarlo, ese planeta en aspecto a Plutón se convierte en una enorme fuerza de empoderamiento muy notable.
En la pantalla vemos los principales aspectos. En general hablamos de tensiones y desafíos con aspectos como una oposición o una cuadratura, y de aspectos más fluidos como con un trígono y en menor medida con un sextil. La conjunción usualmente es una fusión o una unión de fuerzas que no siempre son fluidas porque dependen de la energía de los planetas o signos involucrados y de cómo se llevan. No es lo mismo una conjunción Plutón-Marte que una conjunción Plutón-Luna. En el caso de Plutón, quizás son los aspectos más difíciles de abordar, pero en su exploración suelen reportar grandes riquezas. Si les interesa entender más en detalle la teoría de los aspectos, les recomiendo la lista de videos que ya está en el canal, que se llama Los Aspectos, para que puedan ir en detalle y entender qué es un aspecto y qué significan los diferentes aspectos en teoría. Para saber qué tan fuerte es un aspecto, se mira el orbe, que es la distancia en grados que falta para que se forme un aspecto exacto entre un planeta y otro, o la distancia en grados que queda luego de que se haya formado un aspecto exacto. Cuanto más pequeño es el orbe, más fuerte es la influencia de ese aspecto. Los aspectos de menos de 1 grado de separación o los que empiezan con un 0 son de mucha importancia en una carta natal porque van a estar muy presentes en la vida de esa persona. En este video te quiero compartir la interpretación de los aspectos de Plutón a cada planeta y a cada punto matemático, incluyendo a Quirón, a Lilith, a los nodos y a la cruz cardinal para que puedan ir completando la lectura de su carta natal. Buenas, bienvenidas y bienvenidos a Animal Astral. Si son nuevos, los invito a suscribirse para que estén al tanto de las nuevas clases de astrología que vayamos subiendo. Y si ya nos siguen, muchas gracias por ser parte de esta comunidad en la que pueden aprender astrología. Bueno, vamos a ver las posibles expresiones de los aspectos de los planetas y los principales puntos matemáticos a Plutón en la carta natal. Si quieren comprar el PDF con el texto completo y extendido de este video, les dejo el link en la descripción aquí abajo. Aspectos de Plutón al Sol. En los aspectos de Plutón al Sol, el poder interno suele sentirse como una fuerza enorme que atrae o intimida a sí mismo o a otros, a veces sin que la persona se dé cuenta. Esto ocurre porque el Sol representa la identidad y Plutón simboliza el poder oculto. Esa potencia plutoniana sube a la superficie con más intensidad de la que la persona está dispuesta a reconocer. Con estos aspectos suelen poseer una presencia muy poderosa y pueden ejercer una atracción magnética extraordinaria sobre los demás. Reconocer su magnetismo y asumirlo con serenidad convierte esa fuerza en liderazgo que viene desde el fondo de su ser. Cuando aceptan que inspiran o impactan a otros, pueden aprender a orientar esta energía de Plutón quizás hacia proyectos creativos o hacia causas colectivas o hacia mentorías o procesos de liderazgo en donde su presencia motiva a otros sin avasallar. Con estos aspectos puede haber una tendencia al ocultamiento, se expresan protegiendo su vida privada y les puede resultar difícil reconocer su esencia. Aunque estos aspectos aparecen en personas que pueden ser muy extrovertidas, visiblemente poderosas, también se hallan en quienes lucen introvertidos o muy defensivos, incapaces de irradiar quiénes son. Es como si hubieran cavado un agujero y se hubieran metido en él y siguen esforzándose por esconder a su yo auténtico. La lógica es plutoniana, lo valioso se esconde para resguardarse, del mismo modo que el dios del inframundo custodiaba sus tesoros. Con estos aspectos necesitan su intimidad y temen a la invasión. A veces creen que su propia identidad está en peligro, y en algunos casos hay algo en la historia temprana o familiar que refuerza esa visión. La necesidad de resguardar la intimidad puede volverse un talento para crear espacios seguros para sí mismos y para otros, y les puede ayudar a practicar una apertura gradual, por ejemplo, con confidencias con personas de plena confianza. Esto los puede ayudar a transformar su instinto de ocultarse en una capacidad para establecer límites sanos y en abrirse con una vulnerabilidad consciente. Las relaciones de poder y el control también se intensifican con estos aspectos.
El Sol quiere brillar mientras que Plutón desafía a quien manda, entonces puede generar un tira y afloje con jefes y figuras de autoridad. Si las luchas de poder aparecen con frecuencia, la clave está en pasar del control a la co-creación, especialmente con personas con las que tengas confianza. Puede ayudar a convertir la tensión y las peleas de poder en pactos claros, donde la fortaleza facilita que todos ganen en vez de que alguien domine. En estos aspectos, la figura paterna puede ser alguien muy intensa, que se ve como alguien muy fuerte, muy poderosa, o muy protectora o muy controladora. El padre, esté presente o ausente, de cualquier manera suele ser una figura muy dominante. Su voz sigue resonando incluso cuando el adulto toma decisiones propias. A veces el padre puede ser policía, sepulturero, psicólogo, basurero, fontanero, cualquier profesión en la que maneja secretos o desechos de la comunidad. En aspectos Sol-Plutón, a lo largo de la vida suelen aparecer crisis que transforman la identidad. Cada vez que algo se derrumba, la persona puede renacer muy diferente. Quizás cambia de carrera, cambia de estilo o de círculo social. Esta mutación o transformación se explica porque Plutón impulsa muertes simbólicas y renacimientos, y el Sol encarna el yo, la identidad. Entonces, cuando están en aspecto, reclaman reinvenciones periódicas, ya sean conscientes o no. Las crisis de identidad pueden servir como rituales de renovación. Al notar ese impulso plutoniano de cambiar de piel, les puede ayudar a dedicar tiempo a revisar sus valores, a soltar lo que les resulta obsoleto y a tratar de ir diseñando su siguiente etapa o la siguiente versión de sí mismos con intención. Quizás usando terapias o retiros o procesos creativos que les ayuden a descartar lo que ya no sirve más. Con estos aspectos, el orgullo se pone a prueba de manera muy intensa. La necesidad de ser el mejor es tan intensa que si el resultado no promete ser sobresaliente, la persona con estos aspectos puede sabotear su propio proyecto. Como el Sol simboliza el orgullo y Plutón lo lleva al extremo, con estos aspectos, la vida se va a encargar de pinchar ese globo orgulloso para que aparezca más humildad. Puede existir una atracción natural por lo profundo o lo tabú o lo secreto, lo que está de fondo, lo que está posiblemente escondido y en algunos casos reprimido. Todo lo que tenga que ver con la psicología, el inconsciente, la muerte, el poder detrás de escena, la manipulación, la sexualidad. Plutón esconde por debajo de la superficie. El Sol ilumina. Esto, a su vez, puede dar coraje para explorar esas profundidades o esos secretos o esos tabúes y posiblemente acompañar a otros en sus procesos difíciles, crisis o en sus represiones. De ahí que estos aspectos pueden relacionarse con psicólogos, con terapeutas, con trabajadores sociales. Se puede manifestar como alguien que estudia psicología o que acompaña a otros en procesos de duelo, o en artistas que dan voz a lo que está reprimido a nivel social para canalizar una transformación, usualmente colectiva, de lo que la sociedad teme mirar. Con estos aspectos también puede haber una autodestrucción que suele aparecer en los periodos en los que hay temor de su propio poder. Pueden tirar por la borda proyectos o relaciones o situaciones justo antes de triunfar o de alcanzar un nuevo descubrimiento o algún tipo de progreso, como si se protegieran o escondieran del peso del éxito. Esta tentación de matar sus oportunidades de triunfos puede ser una respuesta inconsciente a la presión interna o un deseo de transformación rápida. El temor a fracasar o a triunfar los va a obligar a mirar hacia adentro y a descender otra vez al inframundo personal. Aspectos de Plutón a la Luna. Los aspectos de la Luna a Plutón pueden sentirse como un torrente subterráneo de emociones muy intensas. Se pueden vivir los sentimientos con una enorme intensidad insondable. Entonces, con estos aspectos, su mundo interno es muy intenso. A veces pueden invertir toda su energía en ir a la raíz de sus emociones para purgarlas. Otras pueden invertir todo su poder y su energía en no sentir nada.
reprimiendo sus emociones, enterrándolas en un pozo o en un agujero, pero como ya sabemos con Plutón, esto resurge cuando Plutón lo disponga. La profundidad de las personas con aspectos Plutón-Luna explica por qué van a necesitar ratos de soledad o de tranquilidad para digerir lo que sienten o lo que experimentan. Entonces puede serles útil cualquier tipo de terapia o reservar momentos diarios de calma con el objetivo de que su marea interna de emociones y sentimientos encuentre un cauce sin desbordarse. Con aspectos Luna-Plutón, el entorno familiar suele tener secretos, traumas o temas tabú, algo de lo que no se habla. Entre las emociones que luchan por exorcizar o camuflar o reprimir, suele aparecer venganza, celos y dolor, a veces propio y otras veces de la familia. Parte de esta carga suele proceder de su clan familiar. La familia lo puede elegir sin darse cuenta para llevar y sanar esa herida familiar. Puede haber un esqueleto familiar, abusos, violencia, locura, discapacidad o muertes, cosas que han quedado silenciadas. Y entonces con estos aspectos se pueden convertir, a veces de modo profesional, en el catalizador que hace brotar, drenar o curar el veneno familiar o ancestral. Para la familia, también la persona con estos aspectos puede ser como una especie de espina. Su sola presencia les recuerda lo que quisieran seguir ocultando. La lógica es que la luna representa el hogar o la familia y Plutón gobierna lo oculto, lo tabú y lo reprimido. Al aspectarse, piden sacar a la luz lo que antes se tapó. Por lo tanto, trabajar con algún tipo de terapeuta o de terapia puede ayudarles a entender esa herencia emocional y a cortar lealtades invisibles que pueden seguir doliendo. Con estos aspectos, su miedo al dolor los puede llevar a veces a invadir al otro mediante preguntas insistentes o un clima de sospecha. Aquí opera la lógica de que si conocen los puntos débiles de los demás, no les van a poder hacer daño. Para evitar este tipo de chantajes emocionales, les puede ayudar a practicar transparencia gradual con personas con las que se sientan en confianza, compartir las propias dudas o miedos antes de indagar en las ajenas para tratar de controlar al otro, o pedir permiso para entrar en temas sensibles y aceptar un no sin presionar. Con los aspectos Luna-Plutón puede haber una figura materna o la madre que se ve como alguien muy fuerte, muy poderosa o muy protectora o muy controladora. A veces pueden crecer en un ambiente familiar en donde la madre muestra emociones que eran peligrosas o que utilizaba sus emociones para manipular o para chantajear a otros. Esto puede ser dentro de la familia o fuera. Esto sucede porque la luna es la madre simbólica y Plutón intensifica hasta lo posesivo. Para sanar, conviene marcar límites claros pero respetuosos. Con estos aspectos puede haber una relación muy intensa y en algunos casos peligrosa con la comida. La luna describe la nutrición y en aspecto a Plutón puede haber una interacción emocional intensa con la alimentación. Y en estos casos, un observador casual pocas veces lo nota, porque con los aspectos Luna-Plutón se oculta o se protege su intimidad. No le va a confiar sus secretos a cualquiera. También con los aspectos Luna-Plutón a veces atraen crisis de otros o crisis ajenas, pero creando entornos seguros en donde puedan revelar sus propios secretos y otros también pueden revelar sus secretos para sanarlos o para soltarlos, para dejarlos ir. Entonces, en el mejor de los casos, se puede manifestar con gente que los busca cuando tienen crisis o dramas porque perciben su resistencia natural y esos entornos seguros en donde pueden trabajar a Plutón. Y también pueden convertir esta manifestación en una vocación o en una profesión. Se pueden convertir en terapeutas que acompañan a otros en duelos, pueden estudiar psicología o simplemente ser los que ofrecen un entorno seguro en donde pueden escuchar, cuidar y proteger a otros cuando están pasando por un momento difícil, siempre y cuando se cuiden de no cargar con más peso del que pueden sostener. Liberarse o purgarse de emociones tóxicas,
como la ira, los celos o el resentimiento, es el desafío final de estos aspectos. El impulso de purgarlo todo va a ser muy fuerte, pero también el temor a lo que pueda salir y por lo tanto a la represión. Entonces cualquier tipo de descarga segura, por ejemplo ejercicio físico o cualquier tipo de expresión artística, cualquier tipo de expresión que les permita soltar sin lastimarse ni sin lastimar a otras personas. Con estos aspectos, cuando se aprende a reconocer, a expresar y a soltar la intensidad, paradójicamente esta intensidad emocional se puede volver en su mayor recurso para vivir, para expresarse y para ayudar a otros con honestidad y profundidad. Aspectos de Plutón a Mercurio. Mercurio simboliza la mente objetiva y racional, libre de prejuicios o de juicios morales. Representa todo lo relacionado con la comunicación, la forma en la que pensamos, hablamos, escribimos y compartimos ideas. A veces se asocia la inteligencia con la capacidad de establecer conexiones rápidas, algo que es muy mercurial. Plutón representa todo lo que está oculto y lo que permite regenerar o transformar. Lo que está de fondo, lo que está secreto, lo que pocos quieren ver y hablar. Entonces, cuando Mercurio y Plutón se aspectan en una carta natal, suelen activar una obsesión por saber y por escarbar hasta el último rincón de cualquier tema. Para ti, aprender, entender y conocer significa tener poder. Es como si fueras un detective que no se conforma con respuestas superficiales y que quiere saber más para empoderarse. Estos impulsos pueden mostrarte capaz de descubrir secretos ajenos con mucha facilidad. Puedes captar detalles que para otros pasan desapercibidos. Sin embargo, al mismo tiempo puedes mostrarte reservado al hablar de tus propios temas, como si tuvieras miedo de exponer demasiado. Algunas veces estos aspectos Mercurio a Plutón generan una necesidad casi compulsiva de comunicar, mientras que otras se pueden expresar en un cierre total a cualquier tipo de aprendizaje o comunicación, especialmente si los aspectos son tensos y se mantienen de forma inconsciente. También podría ser una persona que habla muy fuerte en público, pero que se censura en privado. Estos aspectos te pueden impulsar a desconfiar de lo superficial y a investigar hasta llegar al fondo de lo que te interesa. Puedes ser esa persona que piensa que lo que se ve no siempre es la verdad y entonces esto te puede empujar a buscar el significado o lo que está oculto detrás de cada situación. Esto te puede hacer ver la vida como un misterio, pero también te puede hacer muy suspicaz, viendo conspiraciones por todos lados donde a veces no las hay. En tu forma de expresarte, la carga de Plutón puede convertir tus palabras en algo muy intenso o incluso venenoso si te sentís atacado o si necesitas defenderte. De hecho, las palabras en las combinaciones Mercurio-Plutón pueden volverse explosivas. Un pequeño comentario puede herir profundamente a otras personas o destapar cosas que otros preferían mantener ocultas y no ver. Por otra parte, cuando aprendes a usar esta energía de los aspectos Mercurio-Plutón de forma constructiva, te puedes volver alguien con una visión muy penetrante, capaz de exponer verdades que liberan o transforman y regeneran tanto a ti mismo como a quienes te rodean. A veces, detrás de ese afán por descubrir y comunicar, puede haber un temor interno, el miedo de lo que podría pasar si no conoces los secretos o si dices algo que se puede volver en tu contra. En la infancia podrías haber sido el depositario de ciertos silencios familiares o haber sentido que saber ciertas cosas era tu forma de protegerte, o podría ser ese que presiente secretos de fondo. Es posible que de niño te toparas con temas tabú o situaciones complicadas o delicadas que aprendiste a callar o a mantener en secreto. Estos secretos también pueden estar relacionados con hermanos o con hermanas. Y estos secretos de adulto te pueden llevar a tener una gran atracción por lo oculto, por lo prohibido o por estos agujeros negros de la sociedad, como por ejemplo la muerte, el poder, el sexo o el crimen. En cualquier caso, los aspectos Mercurio-Plutón pueden canalizarse en desarrollar habilidades como investigador o como un escritor que explora las profundidades de la psique humana o como un psicólogo intuitivo.
y tu curiosidad para buscar hasta la última pista puede ser inagotable. Puede ayudarte no quedarte en la obsesión o en la persecución o en la paranoia. Tu gran don es la habilidad de traer a la luz consciente y racional lo que otros ni siquiera se atreven a mirar y hacerlo de forma que resulte regeneradora. Es mucho más poderoso que si lo haces de manera destructiva. Aspectos de Plutón a Venus. Venus tiene que ver con las relaciones, con nuestra capacidad de dar y recibir compañía y con cómo nos desenvolvemos en situaciones sociales en general. Nuestra Venus describe la forma consciente o no en la que tratamos de atraer a otras personas a nuestra vida. La manera en la que tratamos de atraer a los demás y cómo nos valoramos a nosotros mismos influye en nuestra apariencia. Venus representa un barómetro de nuestro sentido personal de belleza y apreciación estética. Lo más importante no es tanto la vestimenta o la estética en sí, sino el mensaje que se transmite con esas elecciones. Venus se relaciona no solo con la apariencia y el gusto, sino especialmente con la valoración personal. Cómo nos valoramos a nosotros mismos, cómo valoramos a los otros y qué valoramos en la vida. Venus tiene que ver con el dinero, algo que usamos para pagar lo que consideramos valioso y que además sirve como medio de intercambio. Los aspectos entre Venus y Plutón pueden representar relaciones con una intensidad y una profundidad fuera de lo común. Pueden tener un gran miedo al rechazo del otro y por este motivo pueden llegar a desplegar todo tipo de artimañas o estrategias o manipulaciones para asegurarse de que la otra persona no se vaya. A veces pueden expresarse como una gran insaciabilidad o voracidad por el otro. Necesitan mucha atención, pueden usar su encanto y su habilidad para seducir como una forma de controlar la relación. Esta combinación suele ser ideal para un diplomático, porque pueden saber cómo agradar y hacer que cada persona que sea parte de una negociación se sienta el más importante del mundo, cuando en realidad van a tratar así a todos. La paradoja es que al mismo tiempo no siempre se valoran a sí mismos y no les cae bien que alguien no los desee. Pueden manifestarse en situaciones en las que no pueden aceptar un no como respuesta, incluso si en el fondo no están tan interesados en esa persona o en otra situación. Lo que les impulsa es una compulsión por poseer al otro y asegurarse de que nadie más lo tenga. Son comunes los celos, la posesividad, y esto puede empujarlos a relaciones muy intensas, muy dramáticas, o a evitar cualquier tipo de compromiso con el otro por miedo al dolor. Con los aspectos Venus-Plutón también hay una tendencia a la persecución, a que el otro no los valora demasiado o a que el otro los ignora. Esto tiene una raíz en una falta de valoración personal. Y también con estos aspectos puede haber un deseo de amor tipo Romeo y Julieta que es muy dramático y que puede decir cosas como que si nos amamos tenemos que estar dispuestos a morir el uno por el otro. En los aspectos Venus-Plutón uno puede estar movido por el terror al abandono y por una necesidad de control del otro. Este dramatismo suele llevar a relaciones con posibles conflictos o situaciones donde hay terceras personas. Pueden obsesionarse con alguien que está emocionalmente no disponible o que tiene otra pareja, porque de esta manera mantienen intensidad y drama en las relaciones. La sexualidad puede ser muy intensa y pueden convertirla en una especie de herramienta de control o de poder. Pueden ser capaces de romper tabúes para demostrar su atractivo sexual. Suelen emitir señales sexuales incluso cuando no buscan nada en particular, porque pueden haber aprendido desde la infancia que el sexo puede darles poder y atención. Pese a todo esto, Venus-Plutón también posee una gran fuerza de afrontar crisis que son inevitables en cualquier relación. Entonces van a ser personas que van a poder afrontar crisis en las relaciones y mantener relaciones a lo largo del tiempo. Van a buscar además la verdad profunda en la relación y con el otro y no se van a conformar con apariencias de paso de belleza que sean superficiales. A veces esto puede resultar agotador para otros porque insisten en llegar al fondo de cada emoción y pueden ser los que no toleran engaños.
Sin embargo, esta franqueza y esta perseverancia se pueden transformar en una relación que va a un nivel de autenticidad muy superior, donde uno y otro realmente se aceptan y se enriquecen mutuamente. Los aspectos Venus-Plutón suelen traer una obsesión con el poder y la belleza, y esto se puede mostrar en la imagen personal. Pueden tener un talento para revivir prendas usadas o para crear un estilo muy poderoso que surge de la idea de transformar algo en apariencia simple en otra cosa que está llena de fuerza y de poder. Maquilladores, peluqueros o cirujanos estéticos pueden tener este aspecto porque disfrutan de este poder de cambiar o realzar la apariencia de alguien. Y el mismo principio se aplica al dinero, visto como una forma de asegurar su valor o su control sobre otros. Con aspectos Venus-Plutón se cree que el dinero sirve para embellecerse y en consecuencia para ser más deseados o más atractivos, y esto puede ser para tener más dinero o para tener más poder. Hay casos en los que la persona busca parejas poderosas económicamente o que tengan mucho poder en el ámbito público y pueden usar su propio dinero para atraer y mantener a alguien cerca. También pueden retener pagos o sobredimensionar deudas para que la otra parte siga atada a ella. El gran aprendizaje Venus-Plutón consiste en atreverse a soltar, a no sentirse perseguido o traicionado, y a aprender a perdonar o a dejar la manipulación. Todo esto para elevar la vibración de esta combinación muy poderosa Venus-Plutón. Pueden necesitar aprender a confiar en la vida, en algo que está más allá de la pareja o en el otro, y mostrarse tal cual es, aceptando que el otro lo puede amar por quien es, no solo por su apariencia o por su magnetismo sexual o por su dinero o por su influencia. El reto es permitir que la pareja tenga libertad y así observar si la pareja, aún así mostrándose tal cual es, decide quedarse. Es en ese riesgo donde pueden descubrir la intensidad que hay en el vínculo amoroso, que no se basa en el drama, en el dominio o en la manipulación, sino en la libertad de querer estar juntos y de elegirse cada día. Aspectos de Plutón a Marte. Marte es un símbolo de acción y de valentía. Marte también representa la capacidad de sobrevivir y de afirmar nuestra existencia, levantándonos y saliendo a vivir la vida que deseamos, más allá del riesgo, de los miedos y de los bloqueos. Marte actúa hoy, ahora, por lo que quiere, más allá de que no está preparado o de que el escenario no sea perfecto. Tiene que ver con la voluntad de afirmación personal. Los aspectos de Marte a Plutón suelen mostrar impulso a luchar, a sobrevivir y a vencer a cualquier precio, aunque esa ferocidad no siempre sea visible de inmediato. Puede representar a personas que no se dan por vencidas. Plutón tiende a enterrar la fuerza marciana, entonces la ira, la energía y los impulsos sexuales pueden quedar reprimidos, a veces durante años, y emerger con una gran potencia cuando algo los desencadena. Estos aspectos pueden generar impulsos casi compulsivos para ganar o para imponerse sobre otros, incluso en juegos triviales, porque en general pueden ver a la pérdida como la muerte. En estos casos puede revelar una vieja herida de sentirse impotentes o momentos en los que descubrieron que el que gana es el que tiene el poder. Estos aspectos suelen asociar la victoria con el poder. Pueden sobreafirmarse con rudeza o pueden renunciar abiertamente y manipular desde la sombra. Estos aspectos pueden desencadenar desconfianza en la masculinidad. Pueden ver el sexo como un acto muy invasivo o altamente riesgoso. Pueden sentirse atraídos y a la vez amenazados por la intensidad sexual o erótica. Se pueden asociar a situaciones de víctimas de abuso o abusadores, porque en ambos casos, tanto víctimas como abusadores, encarnan la misma dialéctica poder-impotencia. También en estos aspectos suele haber un temor a su propia furia y esto a veces hace que la energía se reprima y entonces encuentre vías que son distorsionadas. Pueden atraer situaciones extremas,
de violencia, de riesgo o trabajos con personas abusadas o que han pasado por situaciones críticas. En cualquier caso, son aspectos que los van a obligar a reconocer su propio instinto de supervivencia, su propia agresividad y su propio poder sexual, que potencialmente pueden negar. Estas mismas fuerzas pueden transformarse en coraje físico o emocional y dar mucha resistencia frente a enfermedades o frente a crisis. Pueden luchar contra la muerte o pueden luchar hasta la muerte. Quieren vivir plenamente o intensamente hasta el final y pueden tener un empuje que es implacable. Suelen tener mucha resistencia física y un espíritu muy batallador que viene desde lo más hondo de su ser. En estos casos se suele recomendar que traten de canalizar el exceso de presión o de pasión y se recomiendan actividades que les exijan esfuerzo para permitir descargar toda esta energía. También les puede ayudar a explorar lo oculto, lo mágico, lo que está enterrado, ser investigadores. Les puede gustar dedicarse a todo lo que tenga que ver con la psicología o con el inconsciente o con todo tipo de actividad que implique escarbar en las profundidades. Marte les va a dar mucha determinación y fuerza, Plutón les va a dar la gran capacidad de renacer o de regenerarse. Este tipo de alineaciones da mucha potencia, mucha intensidad, mucha perseverancia y ferocidad. Son aspectos excelentes para todo tipo de investigación, de lo que sea secreto, oculto o esté enterrado, inconsciente o sucio. Son aspectos muy buenos para dar mucha fuerza, mucha valentía y para liderar en situaciones muy críticas o situaciones difíciles de la vida. Aspectos de Plutón a Júpiter. Júpiter es el amplificador. Señala dónde te expandes o quieres ampliar tus horizontes. Representa cómo encuentras sentido y en qué confías. Puede regalar sabiduría, entusiasmo y abundancia, pero también puede agrandar los problemas. En los aspectos de Júpiter a Plutón, la lupa expansiva de Júpiter apunta a un tesoro subterráneo enterrado de Plutón. Júpiter es el que expande, amplía, cree, multiplica, apuesta a lo grande. Y Plutón es el alquimista, excava, gana, pierde, transforma y descubre el poder oculto. Cuando estos dos planetas están en aspecto, forman una relación de poder expandido y concentrado. Las principales expresiones incluyen una riqueza subterránea, literalmente, por ejemplo, relacionada con la minería, con el petróleo, con metales preciosos o con el reciclaje de basura en negocios rentables. Porque Plutón explora lo enterrado y Júpiter ve riquezas, abundancia, oportunidad y expande todo tipo de abundancia. También estos aspectos representan el movimiento de riqueza, por ejemplo, en las finanzas, en la banca, seguros, fondos de inversión o grandes herencias que pasan a otra generación. Es el movimiento de riquezas y dinero que muchas veces está oculto o que el público no lo ve. Estas dos fuerzas pueden dar capacidades para manejar grandes sumas de recursos que son invisibles o que generan mucha influencia. Y además, estos aspectos también representan un tesoro psicológico. Se pueden expresar por medio de una gran psicoterapia profunda o un coaching que transforma la vida luego de una crisis, o con un trabajo con lo que está inconsciente para extraer talento latente. Uno se puede encontrar en situaciones donde es necesario transmutar o regenerar su vida. Y esto puede ser una bendición encubierta. Plutón destapa traumas. Júpiter los convierte en crecimiento y expansión personal. No hay medias tintas, en general suelen ser aspectos bastante exagerados y bastante intensos. De la mano de Plutón uno sufre una gran crisis profunda y de la mano de Júpiter estas grandes crisis pueden dar muchísima sabiduría y por lo tanto también mucho poder interior o mucha abundancia. También son aspectos de mucha influencia social o política, o de mucho poder. Júpiter apunta a lo grande y Plutón empuja hasta el final. Son aspectos que representan un gran poder carismático, liderazgo que inspira o intimida a otros,
y la capacidad de realmente hacer cualquier cosa con la fe. La fe de Júpiter se relaciona con la intensidad de Plutón y esto genera una fe que mueve montañas o que magnetiza a otros a seguirlos, sin importar las consecuencias. Las posibles tensiones o riesgos de estos aspectos son la obsesión por el poder o una desmesura por controlar, manipular o sacrificar cualquier cosa por obtener los resultados deseados. Entonces puede traer abundancia o riqueza tóxica de la mano de negocios ilegales, dinero fácil, complicaciones morales. Pero las ventajas de estos aspectos entre Júpiter y Plutón son enormes. Pueden tener una gran capacidad de regeneración que para otros puede parecer imposible. Un gran don para convertir grandes crisis en enormes oportunidades de abundancia y de ganancia, y son los que pueden convertir residuos en recursos. Estos aspectos se pueden canalizar con una influencia muy positiva a gran escala, haciendo grandes reformas, por ejemplo, por medio de leyes o por medio de la psicología, grandes descubrimientos muy profundos que producen una riqueza enorme para grandes cantidades de personas. Y son aspectos que usualmente traen resistencia y convicción. Esto a su vez puede generar aguante ante la presión, con una confianza de fondo en que todo es posible o que todo va a salir bien si se trabaja a fondo de manera intensa. Pueden ser aspectos que traen grandes riquezas, mucho poder y grandes cambios. La clave es usar todo este poder sin manipulación y fanatismo y con una confianza en la abundancia que trae la vida, usando la fuerza de ambos planetas para regenerar personas, sistemas, recursos y no para dominar. Aspectos de Plutón a Saturno. Saturno es la representación de actitudes exigentes. Está relacionado con normas y reglamentos, tanto internos como externos, para prevenir errores o dolores. Saturno es un símbolo de deber y disciplina que nos ayuda a disciplinar el cuerpo y la mente propia para vivir una vida más responsable en sociedad. Cuando Saturno, el guardián de las normas y de la responsabilidad, hace un aspecto con Plutón, que es el señor de las fuerzas subterráneas y de las grandes transformaciones, estos aspectos señalan espacios donde el poder deja de ser teoría y se convierte en un asunto urgente a llevar a la práctica. Acá pueden aparecer temáticas centrales de control y supervivencia, en las que hay que sostener el poder y atravesar algún tipo de oscuridad. Saturno quiere poner orden, Plutón quiere ir hasta el fondo. Entonces, la relación entre estos dos planetas obliga a verificar quién manda dentro y fuera y con qué fin. En la experiencia de estos aspectos suele sentirse primero como una desconfianza, temor a abusos de autoridad, recelo ante las instituciones, sospechas de que todo tipo de estructura puede volverse opresiva. Con estos aspectos pueden tender a levantar defensas muy sólidas, no entregar su confianza fácilmente y a la vez presentir que un día quizás tenga que ejercer poder sobre otros. Esta ambivalencia puede crear una tensión interna. Se critica a los jefes, pero quizás con el tiempo acaba convirtiéndose en un referente. Se teme dominar, pero la vida le puede pedir tomar el mando en alguna área crítica. Esta actitud, que puede ser defensiva, no surge de la nada. Aspectos Saturno-Plutón usualmente cargan con la memoria de crisis colectivas o familiares, guerras, colapsos financieros, horrores sociales o traumas que dejaron una huella. Como si en lo profundo de su ser quedara la impresión de que el mundo puede colapsar o desplomarse de un momento a otro, y entonces aprenden a blindarse o a construir estructuras subterráneas para sobrevivir, y al mismo tiempo a estudiar cada grieta del sistema o de cualquier estructura, social o familiar, para saber dónde va a resistir y dónde se va a romper. De este modo, con estos aspectos se puede desarrollar una percepción muy aguda de las dinámicas de poder. Se huele la manipulación, se detectan verdades a medias o verdades ocultas y se intuye como un rayo láser los abusos de poder y control. Cuando el miedo domina, puede haber parálisis.
o esa lucidez intuitiva puede derivar en algún tipo de sabotaje. Pueden querer boicotear a la autoridad externa para que no tenga la oportunidad futura de herir, o se puede boicotear a uno mismo por miedo a equivocarse con tanta responsabilidad encima. Pero cuando esta combinación de planetas madura, se puede convertir en un uso responsable de poder, una capacidad de investigar a fondo con mucha responsabilidad y detectar lo tóxico, una gran capacidad para liderar en momentos críticos, para transformar lo que ya no se sostiene, una capacidad para administrar recursos escasos de manera muy responsable y la intuición para demoler lo obsoleto para construir estructuras más justas. Uno de los grandes retos de los aspectos Saturno-Plutón es tratar la propia fuerza insondable con respeto. Con estos aspectos la persona puede sentir que tiene mucha fuerza y mucha resistencia. Plutón empuja a la acción drástica y muy poderosa, en algunos casos extrema. Saturno recuerda las consecuencias. El aprendizaje puede consistir en ir viendo esa profunda fuerza interior paso a paso a lo largo del tiempo. Ir desmontando muros ladrillo a ladrillo, cuestionando lealtades que ya no sirven, soltando culpas heredadas, afrontando la oscuridad tóxica personal sin culpar al entorno. Cada demolición planificada libera energía para levantar algo más responsable y más sano, menos destructivo. Quienes tienen aspectos Saturno-Plutón bien integrados pueden ser buscados para tareas difíciles o críticas, y otras personas pueden confiar en su maestría para ser responsables en crisis agudas. Pueden ser buscados para reestructurar empresas en quiebra, para mediar conflictos graves entre personas, para investigar áreas tabú del conocimiento o del inconsciente, para acompañar procesos terapéuticos muy difíciles. Su presencia puede transmitir la idea de que por más dura que sea la prueba, se puede sobrevivir y se puede reconstruir. Cualquier aspecto Saturno-Plutón pide asumir el poder personal de manera responsable. Reemplazar el miedo paralizante por disciplina, transformar la manipulación y el control rígido y abusivo por una autoridad interna consciente. Si logran integrar estas dos grandes fuerzas, se puede descubrir que el verdadero poder no reside en manipular, dominar o destruir, sino en soportar la presión, transformarse con ella y usar esa experiencia para reforzar la vida propia y colectiva frente a futuras tormentas. Aspectos de Plutón a Urano. Urano, Neptuno y Plutón son transpersonales, se mueven muy lentamente. Un mismo aspecto entre estos planetas puede durar años e influir a generaciones enteras. A nivel generacional, aspectos de Urano a Neptuno o Plutón marcan el clima espiritual, cultural o político que comparten quienes nacen en todo ese gran intervalo de tiempo. A nivel personal, si cualquiera de estos planetas transpersonales también hace un aspecto a planetas personales o sociales en la carta natal o a algún ángulo o a los nodos, entonces su energía sí se expresa a nivel individual en la vida en función del planeta personal o del punto matemático aspectado por el transpersonal. Si los aspectos transpersonales no hacen ningún aspecto a un planeta personal o a ningún punto matemático de la carta natal, entonces la sensación es más generacional, de ser parte de una generación que se comporta de ciertas maneras, pero no necesariamente van a estar en el ojo de la tormenta o actuando esas sensaciones. Urano es el shock que despierta y libera de ataduras obsoletas. Es la chispa nueva y diferente de la carta natal. Representa la parte de nosotros que quiere libertad, romper con reglas y traer ideas futuristas. Allí donde se encuentra en la carta, desafía la autoridad y lo antiguo y nos empuja a actuar de un modo diferente a lo esperado o a lo que todos hacen. Urano rompe cadenas. Plutón derriba y regenera desde las cenizas. Juntos forman un gran motor de revolución interna y externa muy fuerte. Con estos aspectos suele haber demolición creativa
y pueden ser personas que detectan lo obsoleto y sienten urgencia por derrumbarlo. Puede ser un trabajo, una relación o una estructura social. Y pueden ser capaces de cambios de un día para el otro que otros tardarían años en preparar o en tener la voluntad de hacerlos. Con estos aspectos van a tener la voluntad de hacer cambios enormes o disrupciones con una obsesión o intensidad muy profunda. Se pueden obsesionar con un tipo de cambio. Son aspectos de intensidad emocional y psíquica con atracción por temas que están ocultos o por secretos, también con atracción por temas inconscientes como por ejemplo la psicología o con cualquier tipo de poder en cualquier forma. Con estos aspectos pueden ser catalizadores de grandes cambios sociales y suelen querer participar o liderar movimientos que desafían sistemas políticos, tecnológicos o ecológicos o cualquier tipo de reforma social. El riesgo o desafío de estos aspectos es vivir en estado de combate, especialmente hacia figuras de poder o estructuras sociales que son muy rígidas. Pueden caer en dinamitar más de lo necesario o volverse autodestructivos. También pueden ser aspectos de crisis tipo todo o nada. Entonces, los divorcios, las mudanzas extremas o rupturas profesionales o de cualquier tipo de relación, que cuando las quiebran y las terminan, para otras personas pueden ser bastante abruptos. También su expresión puede ver el uso de la tecnología como algo muy estratégico o el uso de la propia fuerza personal para cambiar y transformar. Porque allí va a haber muertes simbólicas y renacimientos que bien gestionados los pueden convertir en el arquitecto de su propia evolución o en el agitador de evoluciones colectivas. Puede estar en el ojo del huracán de cambios sociales y querer destruir estructuras caducas para que surja algo nuevo. Les puede ayudar a aprender a manejar su propia fuerza sin volverse autodestructivos ni tiránicos. Estos son aspectos de rebeldía con poder de demolición y renacimiento. Aspectos de Plutón a Neptuno. Urano, Neptuno y Plutón son transpersonales, se mueven muy lentamente. Un mismo aspecto entre estos planetas puede durar años e influir a generaciones enteras. A nivel generacional, aspectos de Urano a Neptuno o Plutón marcan el clima espiritual, cultural o político que comparten quienes nacen en todo ese gran intervalo de tiempo. A nivel personal, si cualquiera de estos planetas transpersonales también hace un aspecto a planetas personales o sociales en la carta natal o a algún ángulo o a los nodos, entonces su energía sí se expresa a nivel individual en la vida en función del planeta personal o del punto matemático aspectado por el transpersonal. Si los aspectos transpersonales no hacen ningún aspecto a un planeta personal o a ningún punto matemático de la carta natal, entonces la sensación es más generacional, de ser parte de una generación que se comporta de ciertas maneras, pero no necesariamente van a estar en el ojo de la tormenta o actuando esas sensaciones. Neptuno y Plutón son dos planetas muy lentos, con un periodo de rotación de 165 años y 248 años respectivamente. El ciclo de aspectos entre estos dos planetas dibujan grandes capítulos de la historia colectiva. Como ambos planetas se mueven muy lento, los aspectos pueden durar décadas, arrastrar generaciones enteras bajo un mismo clima de fondo. Neptuno nos vuelve idealistas, usualmente al servicio de algo mayor. Neptuno idealiza, hace que lo normal, lo mundano, lo cotidiano parezca aburrido y lo perfecto o lo ideal parezca al alcance de la mano. A nivel colectivo, cuando Neptuno y Plutón están en aspecto, renace un gran mito o una forma de ver el mundo. Pueden aparecer nuevas corrientes espirituales, artísticas o ideológicas que diluyen o rompen con lo anterior. Se forma una relación entre imaginación y poder. Entonces pueden haber grandes avances tecnológicos, científicos o sociales que pueden ser vistos casi como un milagro, pero también surgen tensiones donde las utopías chocan con la ambición o con el control social. Estos aspectos también pueden traer etapas de sanación, cultos y movimientos que integran compasión y regeneración.
Esto se puede expresar por medio de la psicología, de expresiones artísticas o de nuevas doctrinas espirituales. En la carta natal individual, si hay aspectos de estos dos planetas a un planeta personal o social o a algún punto matemático importante de la carta, puede generar un instinto para oler lo oculto. Pueden percibir lo que está bajo la superficie, pueden tener magnetismo y expresiones creativas que muestran lo oculto. Su obra, sea arte, ciencia o ayuda social, puede florecer si canalizan la energía colectiva más profunda. También está el riesgo de la obsesión y del sacrificio del yo o de la pérdida de uno mismo al unirse muy intensamente con una causa o con un ideal. Pueden quemarse o disolver sus propios límites si no mantienen un anclaje en la realidad. En cualquier aspecto Neptuno-Plutón hay una percepción de algo más grande por debajo de la realidad y puede haber vocación de expresarla para poder purgar o regenerar algo en su vida. El desafío es no perderse en la bruma del ideal o de la fantasía ni quedarse atrapados en la obsesión por el poder. Al expresar estos aspectos puedes sentir que tu energía se desvanece ante fuerzas invisibles y es posible caer en dinámicas de víctima-victimario basados en control emocional o en tener más poder. Pero también puedes transmutar el dolor en renacimiento y tus crisis se pueden convertir en fuentes de regeneración y de sanación propia y de otros. Aspectos de Plutón a Quirón. Cuando Plutón y Quirón están en aspecto en la carta natal, la sensación de injusticia y de herida incurable que caracteriza a Quirón se mete en los terrenos más profundos y tabú de Plutón. Entonces, con estos aspectos, no solo se siente que le arrebataron algo esencial, sino que descubre capas enterradas de dolor, usualmente colectivo. Por ejemplo, traumas generacionales, abusos de poder, secretos familiares o sociales que la cultura prefiere ocultar. Estos aspectos destapan una parte más cruda de la fragilidad humana y la conecta con fuerzas de destrucción y de transformación que superan a la persona individual. Por eso, la vivencia de estos aspectos a nivel inicial suele ser de impotencia, de rabia, una sensación de la realidad misma está corrompida. La rabia que puede producir estos aspectos puede volverse obsesiva, típica de Plutón, y a veces buscar salidas extremas, ansias de venganza, cruzadas moralistas o adicciones que anestesian el dolor quironiano. El riesgo de manipular o ser manipulados es bastante alto porque Plutón ofrece poder para mover hilos ocultos, mientras que Quirón expone vulnerabilidades que pueden ser usadas en su contra. En estos casos resulta muy terapéutico reconocer esta tentación de controlar y en vez de alimentar ese resentimiento o esa ira o esa rabia o esa impotencia, canalizar toda la intensidad de Plutón hacia una investigación o hacia un activismo o hacia la creatividad para poder expresar las injusticias sin replicar la violencia que la originó. Con estos aspectos también hay una aguda percepción de los sistemas que generan heridas. Pueden sentir la marca o el dolor o la cicatriz de toda una época, de dictaduras, de guerras, de crisis sanitarias, de enfermedades o de exclusiones sociales. Lo ideal es reubicar esa carga y dejar de preguntarse ¿por qué me pasa esto a mí?, para comprender cómo estas expresiones humanas reflejan una enfermedad colectiva. Entonces, de esta manera, amplían su perspectiva y tienen la posibilidad de convertirse en agentes de transformación social, quizás psicoterapeutas que acompañan a otros en traumas severos, o juristas que reforman leyes injustas, o artistas que exhiben lo negado, activistas que remueven alguna represión social. Así, el poder de Plutón se puede volver al servicio de la sanación de Quirón, aunque nunca prometa borrar del todo las heridas. Con estos aspectos puede haber una comprensión de los límites humanos, una compasión sin ingenuidad y una fortaleza para enfrentar verdades incómodas.
Este proceso de estos aspectos requiere aceptar que nunca va a haber una reparación perfecta. La pérdida que se siente con estos aspectos es real. En el mejor de los casos, estos aspectos facilitan usar la herida como un radar para detectar injusticias y promover cambios o transformaciones muy profundas. Los desafíos de estos aspectos es que muestran primero la cara de la desesperación, la paranoia o la autodestrucción antes de abrir la misma puerta transformadora. En todos los casos con estos aspectos, el tesoro pasa por dejar aflorar la rabia de forma consciente, por medio de algún tipo de profesión o de terapias, arte, escritura o activismo, y aceptar el límite último de la condición humana. Saber mucho, luchar mucho y aún así no poder controlar lo incontrolable, no poder evitar las desgracias o la destrucción. En la humilde aceptación de nuestra mortalidad y de nuestras imperfecciones, Plutón y Quirón pueden sellar su pacto. La cicatriz de esa herida sigue doliendo, pero se convierte en una fuente de compasión insondable y de un poder interior que no busca dominar o vengarse, sino acompañar sabiamente en la transformación de lo colectivo. Aspectos de Plutón a Lilith. Cuando Plutón está en aspecto a Lilith en la carta natal, la necesidad de autonomía que Lilith simboliza se encuentra con la intensidad de Plutón, que lleva todo al extremo y a lo subterráneo. El resultado suele sentirse como un no me arrodillo ante nadie, cueste lo que cueste, acompañado de una sensación o de una fuerza visceral que no admite negación. Si cualquier relación o situación intenta imponer algún tipo de jerarquía, rígida o tradicional, la reacción puede ir desde una rebeldía frontal hasta un corte radical que deja a los otros sorprendidos. Con estos aspectos se percibe que ceder equivale a traicionarse, y con Plutón de por medio esa traición se vive como una muerte intolerable. Plutón profundiza el contacto con deseos y facetas prohibidas que Lilith trae a la superficie. No se trata solo de querer ser independiente. Emergen fantasías, pulsiones o pasiones que cuestionan tabúes culturales, sexuales o de poder. Al principio pueden provocar culpa o miedo, pero la función de estos aspectos es obligar a mirar miedos o represiones de frente. Si se reprimen, aparecen obsesiones, luchas de control o episodios de autodestrucción. Si se aceptan, se puede liberar una energía creativa capaz de transformar la vida de uno mismo y a veces sacudir la vida de otros. Estos aspectos se pueden sentir como que la sociedad los castiga o los margina cada vez que se muestran auténticos. Tal vez se pierden amistades, trabajos o relaciones porque no tolera juegos de poder o moldes muy estructurados. El reto es no caer en la amargura de la exclusión ni en el deseo de venganza, y en vez de ser destructivos o autodestructivos, usar la experiencia para volverse más auténticos, más dueños de sí mismo, y gravitar hacia personas, situaciones o grupos que también lo sean. Con estos aspectos, las relaciones se vuelven aulas intensivas que ponen a prueba todos los temas de Plutón y de Lilith. Puede haber una atracción magnética hacia parejas o socios tan poderosos como controladores, en donde uno exige sumisión y el otro explota o huye. La salida no es ni someterse ni huir, sino encontrar vínculos donde ambas voluntades tengan espacio libre. Solo así, Plutón transforma la dinámica en relaciones en algo mutuamente empoderado. En vez de un pulso interminable por el dominio, la manipulación y el poder sobre otro, surgen relaciones donde ambos exploran su propio poder. Aspectos de Plutón a los nodos. Cuando Plutón está en aspecto con el eje nodal, las cosas se ponen más intensas de lo habitual. Los nodos marcan el de dónde vengo y hacia dónde voy. Plutón trae la sensación de crisis y de cambios muy profundos o muy radicales. Con Plutón en aspecto al nodo sur, hay como un paquete de habilidades plutonianas incorporado. Pueden detectar dobleces o secretos o manipulaciones, pueden manejar temas delicados y pueden desear protegerse si huelen a traición.
Están muy buenas estas habilidades plutonianas como un kit de supervivencia, pero también pueden dejarlos atrapados en el mismo estilo plutoniano. Tratar de controlarlo todo, desconfiar por costumbre, guardar secretos que pesan, autodestruirse o perseguirse. El paso útil consiste en reconocer que estas armas plutonianas ya las tenés y decidir cuándo usarlas de forma constructiva o creativa o regenerativa. En lugar de esconderse o manipular y controlar o destruir, pueden aplicar su ojo clínico y muy agudo para investigar, para sanar o para acompañar a otros que atraviesan situaciones difíciles. Si el aspecto es con el nodo norte, la vida entonces te empuja justamente hacia escenarios plutonianos que todavía no dominas. Trabajos de alto nivel de responsabilidad, temas de grandes cantidades de dinero o de poder, temas sexuales, muertes, duelos, investigaciones que van a fondo, hablar de secretos o de temas ocultos, o ayuda en situaciones críticas. Al principio, estos temas asustan o dan vergüenza y miedo porque implican salir de un terreno cómodo y afrontar cargas sociales ocultas. Pero cada vez que encaras algo de esto, ganas confianza y una sensación de propósito, y potencialmente ganes bastante poder personal. Puede ser útil avanzar de a poco, no volcarse de golpe en la tormenta, pero sí aceptar que un poco de Plutón forma parte del camino. Terapia, mentores, cursos, psicología te pueden ayudar a transitar tu vida de la mano de Plutón sin sentirte solo. Cuando Plutón está en aspecto a cualquiera de los nodos, conviene mirar hacia adentro con honestidad. Plutón no te va a dejar que la vida sea solamente superficial y armónica. Va a haber una pulsión por ir a lo poderoso, a lo profundo, a lo oculto, a lo secreto, a lo crítico y a lo tabú. Entonces, hablar con profesionales o con terapeutas, escribir, hacer ejercicio o expresarte por medio del arte te puede ayudar a sacar lo que te resulta difícil de decir o de pensar. Cualquier método que te permita ventilar la presión te va a servir. Así, la intensidad de Plutón no se acumula como una olla de presión, no se reprime o no se usa para la autodestrucción, sino que se convierte en una energía para entenderte mejor y de paso echarle una mano a quienes pasan por tormentas parecidas. Aspectos de Plutón al ascendente. Cuando Plutón está en aspecto con tu ascendente, tu cara al mundo se vuelve intensa y reservada al mismo tiempo. Desde chico quizás sentiste que el afuera te podía lastimar. Tal vez hubo secretos familiares o adultos muy controladores o intensos, o alguna experiencia temprana que te enseñó a estar en alerta. Entonces aprendiste a sobrevivir, a mostrar poco o a escanear a cada persona antes de confiar. Por fuera, otros te ven y generas una mezcla de atracción y respeto. Por dentro funciona un radar que constantemente pregunta: ¿esta situación es segura? Esta coraza plutoniana te sirve porque te protege y evita cualquier tipo de destrucción que invada tu espacio. El problema aparece cuando se vuelve tan intensa que nadie puede acercarse de verdad, ni siquiera la gente que quiera ayudarte. Para aflojar este tipo de intensidad de Plutón, lo primero es entender que tu desconfianza no es un defecto, sino una reacción lógica a lo que en algún momento viviste. Después sirve darte algún tipo de lugar seguro en donde puedas soltar la presión. Hablar con un terapeuta, escribir sin filtro, hacer ejercicio intenso, algún tipo de arte creativo, pintar, bailar, cualquier válvula que deje salir tu carga, tu presión y tu control o autocontrol sin sentirte muy expuesto. Te puede ayudar a aprender a practicar una apertura gradual al mundo. En vez de contarlo todo o no contar nada, ir compartiendo detalles pequeños con alguien de confianza y ver cómo lo maneja. Si responde bien, das otro paso. Si no, vas para otro lado. Así puedes ir entrenando a este guardián interno a diferenciar entre peligro real o personas que realmente merecen entrar en tu vida. Con el tiempo,
Esta misma intensidad que usas para detectar amenazas te puede ayudar para captar emociones ocultas de los demás. Y ahí aparece la parte útil de Plutón. Si usas esta habilidad de manera regenerativa para uno mismo y para otros, sabes leer entre líneas, entendés de crisis y puedes acompañar a otras personas en momentos muy difíciles. Por ejemplo, como amigo, como consejero, como terapeuta o como investigador, esta intensidad de Plutón se convierte en un recurso multirrico, muy valioso, en vez de una traba. Plutón, en relación con el ascendente, puede pasar de ser una gran defensa a una herramienta para conectar con lo profundo y ayudar a otros, siempre que le des una salida regenerativa o constructiva. Plutón en aspecto al descendente. Con Plutón en aspecto con tu descendente, las relaciones uno a uno se convierten en el escenario principal en donde hay juegos de poder, en donde se observa qué tipo de confianza hay y en donde puede haber represión de miedos y secretos. El descendente marca la manera en la que respondes cuando alguien se te acerca. Al estar Plutón en relación con este punto, puedes percibir a la otra persona como alguien muy poderoso, como alguien tremendamente influyente, como alguien muy atractivo o como alguien muy peligroso. Te puede resultar muy fácil sentirte muy atraído por figuras fuertes, magnéticas, poderosas, incluso algo intimidantes. Y después descubrir que el vínculo se llena de celos, de control o de tironeos. Muchas veces puedes proyectar en el otro a Plutón y no reconocerlo en ti mismo. Tu propia necesidad de controlar, tu miedo a la traición, tu intensidad emocional, en vez de reconocerla en uno mismo, la proyectas en el otro. Mientras esa proyección siga afuera, la historia se repite. Podés seguir atrayendo socios o parejas que te dominan o que te empujan al límite y termina la relación o estalla en una crisis. El motivo de esto es bastante sencillo. El descendente funciona como un espejo. En este caso, un espejo de Plutón. Si Plutón no encuentra espacio dentro tuyo para ir expresándose en tu propia vida, se refleja en el otro para que lo veas. Cuando aceptas que la fuerza de Plutón, que admiras o que temes, también vive en ti, este patrón de proyectar a Plutón empieza a cambiar. Una forma práctica de trabajar esto es preguntarte, cada vez que aparece un compañero, un socio muy plutoniano, qué rasgo suyo te impacta y cómo podrías desarrollarlo de modo sano, regenerativo o constructivo en tu vida. Si lo que te asusta es su control, puedes revisar dónde intentas manejar, controlar o manipular a los demás de forma encubierta. Si del otro lo que te atrae es su intensidad, su pasión, su determinación, su fortaleza, puedes buscar tus propios proyectos o actividades en donde tú mismo puedas actuar de esa manera. Aspectos de Plutón al bajo cielo. Cuando Plutón está en aspecto con el bajo cielo, la zona de la carta que habla de las raíces del hogar o del pasado familiar, tus cimientos y tu sensación de pertenencia en el mundo se tiñen de intensidad. Quizás hubo algo en tu familia primaria o en los primeros años de vida, un secreto, una muerte, un duelo, un ambiente de control o de miedo, que te hace sentir que tu casa o tu hogar no es un lugar seguro, sino un territorio cargado de emociones muy fuertes. Puede ocurrir que la historia familiar incluya pérdidas, mudanzas que te resultaron muy bruscas, silencios sobre temas tabú o secretos, o la presencia de un pariente peligroso o muy dominante. A veces la reacción es querer arrancar algo de raíz, cortar por completo con el pasado o con tu familia. Te puedes mudar muy lejos, puedes cambiar tu apellido, puedes evitar hablar de tu infancia. Otras veces ocurre lo contrario, cuando nace la necesidad de excavar. Buscas documentos, entrevistas a parientes, reconstruís tu árbol genealógico, todo para entender qué es lo que se esconde, para sacar a la luz algún tipo de secreto. Cualquiera de estas dos reacciones plutonianas, borrar, tapar, arrancar algo de raíz o investigarlo, vienen del mismo impulso plutoniano. Controlar
lo que está por debajo de la Tierra que te da miedo. Esta carga plutoniana no permanece estática, suele estallar en momentos claves de tu vida. Por ejemplo, cuando formas tu propio hogar, tu propia familia, o cuando te toca cuidar de tus padres que se han vuelto mayores. Entonces, afloran viejos temores, perder tu casa, volverte muy peligroso con tu familia, que tu familia invada tu intimidad, repetir dramas de tu pasado o de tu familia. Y el cuerpo lo nota, con tensiones, con insomnio, la mente con obsesiones sobre tu seguridad o sobre la lealtad de tu familia. Trabajar con estos aspectos pasa primero por admitir que tu sentido de raíz incluye una parte oscura, escondida o reprimida. Cualquier tipo de terapia que te permite suavizar esta intensidad te va a permitir relacionarte con tu pasado sin quedar atrapado en él. Y cuando el trabajo interior avanza, te podés volver en alguien capaz de transformar o regenerar legados tóxicos en recursos para las siguientes generaciones. Aspectos de Plutón al medio cielo. Plutón en aspecto con el medio cielo representa la intensidad del planeta de la transformación o de la regeneración justo en la esfera de la vocación o de la imagen pública. Entonces, desde temprano, pueden sentir una ambición muy fuerte, propia o de sus padres. No basta con tener un trabajo o una profesión. Hace falta dejar una huella muy profunda o llegar hasta la cima. Esta presión nace porque el medio cielo describe el lugar hacia el que apuntamos, nuestras metas más altas, y Plutón da mucha intensidad. Entonces, ambos en aspecto suman a la profesión o a la vocación el anhelo de poder y el miedo de perderlo. Con estos aspectos pueden elegir profesiones que manejan recursos sensibles, quizás finanzas, política, investigaciones, psicología o urgencias. Cualquier actividad que la cultura considera muy poderosa o al límite o tabú, quizás funerarias, criminología o sexología. Con estos aspectos puede suceder que la carrera profesional o vocacional no avance en línea recta. Pueden aparecer crisis, despidos o cambios bruscos que los obligan a reinventarse. Cada sacudida funciona como un recordatorio de que el éxito externo no puede sostenerse solo con el control. Hace falta regenerar motivaciones y soltar viejos métodos. Si se resiste la transformación de Plutón, puede surgir su cara sombría. Maniobras tras bambalinas, rivalidades feroces, miedo a que se descubran errores o secretos, o una rigidez que termina provocando una ruptura o una caída. Si en cambio se acepta que cada crisis es una oportunidad para depurar un propósito y una ética antigua, estos mismos aspectos se convierten en una gran fuente de resiliencia, de autoridad, de autenticidad y de poder personal. Una forma práctica de trabajar estos aspectos es revisar qué se busca y para qué. Preguntarse si el logro que desean aún tiene sentido o si se mantiene por costumbre o por miedo, por control o por manipulación. Al poner la energía de Plutón al servicio de objetivos claros y útiles, se puede volver en un especialista en gestionar situaciones de alto riesgo o de mucho poder. Puede liderar cambios que son poco populares o acompañar a otros en reestructuraciones que son muy difíciles. Puede acompañar a otros como un mentor e incorporar prácticas de responsabilidad social, investigar áreas ignoradas que necesitan reforma. El aprendizaje central con estos aspectos es que el poder auténtico no proviene solo de ocupar un puesto alto, sino también de atravesar las propias sombras, temor al fracaso, tentación a manipular para lograr más poder, y usarlas como un entrenamiento en lucidez y transparencia. Entonces, la reputación no depende de la fachada, sino de una influencia insondable, profunda y transformadora que perdura incluso después de retirarse.
Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Espero que este video te haya sido útil. Haceme llegar tus comentarios. Recordá que podés comprar el PDF con este texto completo y extendido usando el link que está en la descripción de este video. Si te gustó este video, compartilo con otros interesados en aprender astrología. Yo te comparto el video de los aspectos a Neptuno y espero verte ahí. Muchas gracias.